Los incas fueron algunos de los mejores constructores del mundo. Las estructuras que construyeron estaban tan bien finalizadas que ni siquiera una cuchilla puede caber entre las piedras, como este muro del templo de Corichancha. Además, eran capaces de emplear rocas de enormes proporciones, como esta del recinto de Sacsayhuamán. Para estudiar la arquitectura inca, los expertos se centran sobre todo en la época que fue desde el gobierno de Pachacútec, Inca Yupanqui, hasta la conquista por parte de los españoles, un periodo que comprende entre 1438 y el 1533. El tipo de arquitectura desarrollada por los incas se caracterizó por su solidez y la sencillez de las formas. La piedra era el material más utilizado por los arquitectos incas. En las construcciones más simples, estas piedras se colocaban sin tallar, mientras que en los edificios más complejos sí se tallaban previamente. Los mejores talladores eran collas que provenían del altiplano y que fueron llevados a Cusco expresamente para realizar esa tarea. Los constructores lograron levantar grandes muros en los que las piedras empleadas encajaban a la perfección. Los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura inca se encuentran en la zona de Cusco, aunque también destacaron sus construcciones en Machu Picchu, Sacsayhuamán, Incayacta o Pisac. Características de la arquitectura inca. Las características principales de la arquitectura desarrollada por los incas fue la sencillez de sus elementos y su solidez. Los constructores utilizaron piedras como material principal. Sencillez. Los edificios construidos por los incas no tenían adornos o decoraciones complicadas. Técnicas como el tallado, los altos o bajos relieves o la escultura ornamental eran poco utilizadas. Esta austeridad también se refleja en el modo en el que se ordenaban los ambientes dentro de los templos. Esta sencillez tenía al menos una excepción. De acuerdo a los cronistas españoles, el Coricancha, templo dorado, estaba ricamente decorado con relieves y esculturas de oro. Solidez. Las grandes piedras empleadas por los incas eran colocadas en la construcción sin necesidad de usar argamasa. La habilidad de sus arquitectos permitía que los bloques encajaran a la perfección entre ellas. Simetría. Las construcciones incas mantenían la simetría desde su eje, algo complicado de apreciar al estar los espacios superpuestos. Monumentalidad. Los edificios incas se caracterizaron también por sus grandes dimensiones y por su adaptación a la topografía de la zona en las que se construía. Su habilidad para levantar esas construcciones monumentales utilizando enormes bloques de piedra se puede comprobar en una de sus grandes creaciones, la piedra de 12 ángulos de Cusco. Construcciones arquitectónicas destacadas. La arquitectura inca dejó construcciones destacadas en todos los estilos, edificios civiles en los ayllús, edificaciones militares y templos y otras construcciones religiosas. Además, desarrollaron un sistema de caminos que abarcaba la mayor parte del Tahuantinsuyo y que era llamado Capac Ñam. Ciudad de Cusco. Según los relatos incas, Cusco fue fundada por Manco Cápac entre los cauces de los ríos Safi y Tuyumayo. La ciudad se convirtió en la capital administrativa y religiosa del Imperio Inca, y su crecimiento obligó a una planificación urbanística que permitiera subdividir el espacio. En sus inicios,
La ciudad era bastante sencilla, además de resultar muy dañada en la guerra contra los chancas. Fue entonces cuando Pachacútec tomó la decisión de levantar una majestuosa capital. El resultado fue una ciudad llena de palacios y canchas rodeadas por un muro que solo tenía una entrada. Las calles fueron empedradas y dotadas de un sistema de drenaje. En su urbanismo destacaban dos plazas principales, separadas por un riachuelo. Algunos mitos señalan que Cusco tenía forma de pluma y que la cabeza estaba representada por Sacsayhuamán, una fortaleza rodeada, construida por Pachacútec. Entre las piernas del felino se encontraría la plaza Huacaipata. Tambo Colorado. Tambo Colorado fue uno de los centros principales que los incas levantaron en la costa. Se trataba de una serie de construcciones elaboradas con adobes y tapices. Los restos conservan algunas decoraciones que parecen ser anteriores a la época inca, aunque las puertas y las hornaicas tienen la típica forma trapezoidal de las construcciones de este pueblo. Los edificios estaban dispuestos alrededor de una plaza de forma también trapezoidal. Entre ellos se cuentan viviendas, depósitos y una estructura conocida como la fortaleza. Huánuco Pampa. Esta localidad es también conocida como Huánuco Viejo. Su tamaño era bastante grande, ya que abarcaba más de 2 kilómetros cuadrados. Se encontraba situado en una explanada de 4.000 metros de altura, en un punto medio del camino que unía Tomebamba y Cusco. Como en el caso anterior, la ciudad contaba con una plaza principal y a su alrededor se distribuían los edificios principales. En este caso, la plaza contaba con un ushnu y estaba rodeada de 4 sectores diferentes. Al sur, los depósitos; al norte, un sector dedicado a la textilería; y al oeste, las viviendas comunes y un complejo que serviría como residencia al Inca cuando visitaba la ciudad. En total, esta localidad contaba con unas 4.000 construcciones entre las militares, las administrativas y las religiosas. Vilcashuamán. Este centro religioso y administrativo fue construido en la provincia de Vilcashuamán, en el actual departamento de Ayacucho. Según las crónicas, en su época contó con unos 40.000 habitantes. El centro de la ciudad estaba formado por una gran plaza donde se realizaban las ceremonias que requerían sacrificios. A su alrededor se levantaban los 2 edificios principales, el Templo del Sol y de la Luna y el Ushnu. Este último era una pirámide trunca de 4 niveles con terraza. Sobre la plataforma superior del Ushnu se puede encontrar todavía una gran piedra tallada denominada el asiento del Inca. Se piensa que en la época incaica estaba recubierta con láminas de oro. Sacsayhuamán. El recinto religioso de Sacsayhuamán estaba situado sobre una colina cercana a Cusco. Este edificio estaba compuesto por 3 plataformas construidas con enormes muros de contención. Sobre ellas había 3 torreones. Algunos historiadores, como María Rozborowski, ha elaborado la hipótesis de que Sacsayhuamán pudo ser un monumento conmemorativo de la victoria sobre los chancas. Esta autora piensa que pudieron celebrarse allí festivales en las que se representaban batallas rituales. Incayacta. El imperio inca no solo controló territorios situados en el actual Perú. Así, en Bolivia, edificaron Pocona Incayacta, hoy en día uno de los complejos arqueológicos más importantes del país. Esta ciudad fue la más importante del Collasuyo, uno de los 4 suyos que formaron el Tahuantinsuyo. Las investigaciones han datado su construcción a finales del siglo XV,
durante el reinado de Tupac Yupanqui. Después fue reconstruida por Huayna Cápac. Incayacta tenía una función militar, administrativa y ceremonial. Además, hacía las veces de frontera geográfica con los chiriguanos. Este complejo abarca unas 80 hectáreas y contaba con grandes plazas y patios rodeados por unas murallas. Su templo principal, o Cayanca, contaba con 10 hornaicas, 4 ventanas y remate de barro. Pisac. A 33 kilómetros de la ciudad de Cusco se encontraba Pisac, uno de los centros más importantes del Valle Sagrado de los Incas. Las construcciones incas fueron reformadas por el virrey Francisco de Toledo. Machu Picchu. La ciudad de Machu Picchu es posiblemente la más conocida entre las que dejaron los incas. Este centro se encuentra a 2.490 metros sobre el nivel del mar, a unos cientos de metros sobre la orilla izquierda del río Vilcanota. Los investigadores dividieron el complejo en varios sectores según las características de su arquitectura. Entre ellos, el sector urbano, el religioso o el agrícola. Este último estaba compuesto por varias terrazas que permitían a los habitantes de la ciudad cultivar las laderas del cerro. La puerta principal a la ciudad estaba defendida por los puestos de vigilancia y por una muralla que separaba el sector urbano del agrícola. En el centro se ubicaba una plaza principal con una roca en el medio. En la zona religiosa destacaban el Templo de las Tres Ventanas y el reloj solar, Intihuatana. Este era un bloque de piedra situado sobre una pirámide trunca y que se usaba con fines astronómicos. En el este, bajo las terrazas, los incas ubicaron un cementerio. Al excavar en la zona, se ha descubierto que la mayoría de los cuerpos son femeninos. Una de las teorías sobre este asunto es que la ciudad pudo contar con un grupo de sacerdotes y de mujeres dedicadas al culto, las conocidas como Vírgenes del Sol.